Halloween, una fecha caracterizada por dulces, disfraces y especialmente en Estados Unidos por trucos, por bromas. Eh, una puesta en escena en la CBS, en la radio de la CBS, radioteatro, pudo no salir tan bien. Algunos lo tomaron como una mala broma. Pero ¿qué hay debajo de eso? Todo lo que un buen discurso, un buen texto, una buena adaptación en guión provoca si está muy bien interpretada por la voz. El poder de la voz para ocasionar emociones que a veces pueden ser caóticas. Hoy aquí en Halloween, la guerra de los mundos. Let's go. Muy buenos días, bienvenidos a otra cita aquí en el consultorio de la voz. Y qué mejor que Halloween para recordar algo que pasó en 1938, algo que fue ocasionado por una obra de teatro montada para radio basado en un libro del escritor británico H. G. Wells y dirigido por el grandioso Orson Welles. Esta obra que se llevó a cabo en la radio tuvo muchas implicaciones y todo esto fue ocasionado por un muy buen guión, adaptado para que pareciera informes de la radio, informes noticiosos de la radio, y muy bien actuado a través de las voces de 10 actores y efectos de sonido producidos por una orquesta de 27 músicos, bajo una dirección en la que Orson Welles cuidó mucho el diálogo, el ritmo y los efectos sonoros. Cómo esa mezcla de diálogo, ritmo, efectos sonoros pueden ocasionar algo que incluso llevó a intentos de suicidio. Hoy tenemos invitado a Raúl Díaz y me encanta tener a Raúl Díaz porque yo digo que Raúl Díaz es un genio del discurso. Raúl tiene una mente muy especial, no tan maquiavélica como pudo haber parecido la de Orson Welles, pero creo que pudiera ser. Bienvenido, Raúl. Muchísimas gracias, Ivette. Un gusto estar contigo en el consultorio de la voz. Gracias. Y es que Raúl tiene una mezcla muy interesante. No puedo dejar al presentarlo de tener esa mezcla. Raúl es uno de los consultores top en Elocuente, en la firma de la que hacemos parte. Y Raúl es de base ingeniero electrónico. Y su gran pasión siempre ha sido la comunicación. De ahí en la parte comercial y en la parte de ingeniería electrónica, muy dirigido a las comunicaciones, ¿no? Siempre estuvieron las comunicaciones allí, a veces en la parte más técnica, en sus inicios, pero pues claramente mi pasión siempre fue la comunicación, el relato, el discurso, las palabras, el detalle, la minucia de cada una de las cosas que podemos generar con lo que decimos. Y esa mente de ingeniero se fue a la estructura del discurso, a la estructura cerebral que produce ese discurso y lo llevó en una pasión enorme por la comunicación a hacer una especialización en periodismo en la Universidad de los Andes, tal vez la mejor especialización de periodismo que ha habido en nuestro país. Y luego ya hizo una maestría en la Universidad Javeriana de Colombia en comunicación. Así que, y su vida, antes de que se me olvide, la ha dedicado en los últimos años, creo que los últimos 14 años, a la estrategia en comunicación. Así que, ¿quién mejor que él, desde el punto de vista del análisis de ese diálogo que creó Orson Welles basado en la novela británica y lo colocó no en la campiña en el Reino Unido, no en una campiña de Inglaterra, si mal no estoy, que lo ponía H. G. Wells, sino lo puso en New Jersey, en Estados Unidos, en un lugar que se volvió muy famoso a raíz de algo que nunca ocurrió, pero que para los norteamericanos, para muchos de los norteamericanos, pareció ser real. Por una cantidad de cosas que ocurrieron alrededor, no fue ingenuidad, sino una serie de situaciones que se fueron sumando, que es a lo que llamamos contexto. Raúl, tu visión como un analista del discurso de lo que pasó allí en este Halloween de 1938, un domingo que si mal no estoy era 30 de octubre, no 31, pero 30 de octubre de un domingo. Ivette, este es un elemento o un suceso crucial en el estudio de la comunicación masiva. Y no lo digo solamente yo, lo dicen la mayoría de teóricos de la comunicación, de lo que se llama en lengua inglesa las Mass Communication Research, que es la rama de la comunicación que se ocupa
de investigar de qué manera los contenidos mediáticos pueden tener una incidencia sobre la vida de las personas y sobre el pensamiento. Este contenido, pues en su momento fue muy importante para muchos teóricos y teóricas que defendían la idea de que las personas podían hacer exactamente lo que se les planteara, lo que se les propusiera, o casi lo que se les obligara en los medios masivos de comunicación, algo que coloquialmente se ha llamado la teoría de la aguja hipodérmica. Entonces siempre se hablaba de que si uno ponía un material en un medio masivo, pues uno podía lograr lo que quisiera con el público. Pues Wow. evidentemente esta es una línea de estudio que ha sido ampliamente reevaluada en los últimos años, pues ha quedado demostrado que es muchísimo más que el contenido que hay en un medio de comunicación lo que conduce a que una persona tome una u otra posición o actúe de una u otra manera. Teóricos más recientes en Latinoamérica y en el mundo como Stuart Hall o Jesús Martín Barbero, pues nos han hecho caer en cuenta que no es solamente eso de que uno le inyecten un contenido y que con base en ese contenido uno como un borreguito haga lo que le están diciendo. Sin embargo, este suceso en particular condujo a muchas personas a que pensaran que sí era así de potente, así de importantes en los estudios de comunicación este episodio que refieres, Ivette, uno de los episodios más importantes en la historia de la comunicación masiva. Orson Welles quiso hacer algo especial para Halloween. Su teatro se llamaba el Teatro Mercurio y estaban allí en la CBS, que era una emisora que no era la más escuchada. El domingo en la tarde escuchaban más otra emisora donde salía un artista con un ventríloco, con un muñequito de ventríloco que le daba broma a la gente tenía mucha angustia, había pasado la Gran Depresión. Por la radio, lo que se dice es que en esa época la gente estaba muy acostumbrada a oír malas noticias, es decir, hay todo un contexto, lo que sucede alrededor del texto, que estaba provocando en la gente, como ahora en la pandemia, una cantidad de temores que se iban cocinando allí. Y la radio cada nada era interrumpida por, interrumpimos este momento, la radio transmitía música, interrumpimos, boletín de última hora, y estaban muy acostumbrados a noticias como, mira lo que pasó con la Gran Depresión, luego el secuestro, ¿te acuerdas del hijo de Lindbergh, de pocos meses que a la gente le parecía inaudito, y acompañamos a Cornel Lindbergh y a su afligida esposa, además el incendio que había ocurrido en 1937 del dirigible alemán, se llamaba el dirigible de Hindenburg, si mal no estoy, entonces con 61 personas que se quemaron y lo había transmitido en vivo uno de los locutores de la CBS que decía, mire, se está quemando, corran, esto va a caer, la gente quedó abrazada por dentro, las llamas inundan todo, no se va a caer encima y corrían y lo transmitió en vivo con esa voz de apremio que ocurre cuando hay una angustia. Entonces la gente estaba muy acostumbrada a que las noticias que cada nada llegaban a radio eran muy dramáticas y tenían pasos de animal grande con la guerra que se avecinaba. Justo en septiembre se había logrado el acuerdo de Múnich, pero la gente estaba muy acostumbrada a oír en vivo a Hitler, lo traducían, avanzando, ocupando territorios, amenazando, y casi se desata la guerra, y en septiembre se logró un acuerdo en Múnich, el acuerdo de Múnich, que frenó la guerra, pero la gente tenía mucho, mucho miedo. De hecho, en ese programa algunos pensaron que no estaban hablando de extraterrestres, sino de Hitler y el avance del ejército alemán que había llegado a New Jersey. O sea, hubo mucha confusión. Es decir, que no es solo lo que allí se inyectó, sino de alguna manera todo lo que estaba ocurriendo alrededor, ¿no? Sin duda. De hecho, pues en Colombia tuvimos hace alrededor de un año unas marchas en las cuales tomó muchísima fuerza que las personas, los delincuentes o algunas personas armadas estaban invadiendo los conjuntos residenciales, y Sí. aunque eso realmente no pasó de la forma en que muchas personas los percibimos, seguramente, al igual que yo, muchas personas empezamos a escuchar cosas alrededor, empezamos a tener miedo de que se metieran a nuestras casas, empezamos a crear una realidad percibida a partir de lo que se nos estaba narrando por las redes sociales. Esto que tú estás comentando, Ivette, no es exclusivo del momento en que sucedió lo de la Guerra de los Mundos, que sin duda es un ejemplo icónico, pero esto se ha repetido muchísimas veces. De hecho, le han hecho muchos homenajes en varias ciudades del mundo, en varios idiomas a la Guerra de los Mundos, y lo han vuelto a hacer, y mucha gente, aún en tiempo reciente, ha vuelto a caer, entre comillas, y en episodios mucho más pequeños en Colombia hemos visto muy claramente que las personas tenemos cierta tendencia
a actuar ante el miedo, a creer cosas que muchas otras personas están comentando hoy, de pronto no tanto en la radio, pero sí en las redes sociales como Facebook, en Internet, Twitter, Instagram. Entonces, muchas veces un estímulo en un medio masivo, sea red social o sea medio de comunicación tradicional, puede generar muchísimas conductas en la gente. Ahora, insisto, no es solamente que le inyecten a uno eso, y tienes toda la razón con lo que dices. A uno le dan un estímulo o uno recibe ese estímulo, pero también hay unos contextos y hay unas circunstancias que hacen posible que a veces una ficción se confunda con realidad. Una ficción, la diferencia entre ficción y realidad. Y aquí el juego de ese texto que nos dicen, en este caso, por ejemplo, cuando Orson Welles toma la obra y la adaptan, a todos les pareció muy aburrida, empezando por él. Y entonces a él se le ocurre hacerlo como si fuera un programa noticioso. El punto es que como la gente estaba escuchando el otro programa y en el descanso del otro programa pasaron cuando ya habían advertido que esto era una obra de teatro y la gente no sabía de radioteatro, pensó que era cierto, que estos informes eran ciertos. Y cuando empezó a formarse el caos, trataron de interrumpir a Orson Welles, pero no se podía. Estaba el gran Orson Welles dirigiendo a los actores, dirigiendo a los músicos para hacer todos los efectos sonoros y todo. Entonces pudieron interrumpir para decir, esto es una obra de teatro, de radioteatro, cuando ya llevaban 21 minutos y 40 segundos y la mayoría de gente no escuchó eso porque ya estaba empacando sus maletas para salir huyendo. Entonces esto se ocasionó. Y aquí viene algo, Raúl, esa mezcla, porque nosotros en las redes, y mira qué ejemplo tan bueno el que tú ponías, en las redes aún seguimos cayendo, y aquí hay una mezcla de tres canales que son los que hacen la comunicación oral. El canal verbal, las palabras, en este caso también adaptadas por Orson Welles para que pareciera un informativo de radio, eh, el cuerpo y la voz. En las redes veíamos imágenes, ¿no? Que parecían personas que estaban entrando a los conjuntos y este tipo de cosas que en el hecho que tú describes, además del texto que se estaba diciendo y la voz que acompañaba. Aquí, en este medio de efectivo, como es la radio, donde no había imágenes, pero la gente estaba acostumbrada más a la radio, las imágenes solo era cuando iban a cine, no había televisión, todo lo que provoca esa mezcla de voz y discurso. ¿Cómo lo has analizado tú como experto en discurso, esa mezcla de voz y discurso? Hay muchísimos elementos a tener en cuenta, Ivette. El primero de ellos es que el horario en el que se produjo esto era un horario en que tradicionalmente Orson Welles hacía montajes de teatro en radio. Es decir, mucha gente sabía que en ese momento se estaba eh, posiblemente haciendo una obra de teatro. Luego tienes toda la razón en decir que hubo algo especial en la mezcla de cuerpo y de voz, cuerpo y palabra. En últimas, insistimos siempre en que el cuerpo suena a través de la radio y que nuestra voz es consecuencia también de lo que se hace con el cuerpo. Pues algo muy especial tuvo que haber en ese montaje teatral radial en especial para que en un espacio en el que siempre se pasaban horas de teatro, las personas la confundieran con las noticias reales. Es decir, sí hubo una mezcla especial, sí pasó algo. Y me parece muy interesante que lo pongas en esos términos porque pues tú y yo aquí representamos saberes complementarios alrededor de la palabra, alrededor del cuerpo y de la voz, del componente no verbal y del verbal. ¿Qué pasó de especial? Pues muchas cosas. Podemos empezar por una. La forma en que se construyó el libreto, muy hábilmente trasladado a la radio, incluía al menos un par de personajes que hacían que uno como escucha se sintiera identificado. El primero es el dueño del terreno donde cae el cilindro, el primer cilindro, que dice, yo estaba acostado descansando y de repente vi que esto cayó. Entonces todas las personas que seguramente estaban acostadas descansando se sintieron identificadas con esa persona que Y estaba en su misma situación. dijo que incluso lo tumbó de la cama. Ajá. Entonces Sí. las personas que estaban oyendo dijeron, ve, yo podría ser ese personaje. Y el segundo es el científico que se utiliza como referente. Este científico Pierce, el personaje que desempeñaba el mismo autor Wells, pues tenía una particularidad y es que al principio no creía que lo que estaba pasando era realidad. Y en la medida en que avanza el programa, pues empieza a creer lo que está pasando e incluso a contarlo. Entonces, ahí hay un personaje que hace un tránsito del escepticismo al creer, a la credulidad, o al identificarse con lo que le están diciendo. Entonces, uno como radio escucha puede hacer el mismo recorrido inspirado en él. Empiezo no creyendo, al igual que Pierce,
pero en la medida en que los hechos me lo van demostrando, empiezo a creer. Esos dos personajes tienen una incidencia directa sobre quien está escuchando. Primero, el que estaba igual que yo, acostado en la cama y lo sacudió a la caída de ese cilindro, como yo estaba acostado en mi casa este domingo por la noche. Y por el otro lado, esta persona que empieza a hacer ese tránsito entre no creer y creer, con quien es muy fácil identificarse, además una autoridad técnica. Entonces, al menos esos dos personajes y las cosas que dicen, las palabras que escogen al inicio, la incredulidad técnica y luego el respaldo técnico, y por el otro lado el campesino en su lenguaje coloquial, hacen que muchas personas se sientan identificadas con el discurso que están oyendo y que incluso puedan pasar por alto esos avisos que de pronto oyeron, de pronto no, de que esto era una obra de teatro que se estaba transmitiendo en el horario. De 21 minutos 40 segundos. Y hubo un personaje que marcó muchísimo, y ese personaje, ahí viene un elemento impactante de la voz, cuando la voz suena tan duro porque no suena. Y es la siguiente, ese personaje era Carl Phillips, el periodista de la CBS que estaba cubriendo allá. Y es el actor que lo representó antes de empezar la obra de teatro ese domingo, se fue a oír toda la transmisión del Hindenburg cuando se cae, a escuchar cómo usaba ese periodista que sí estaba en serio, en algo serio, qué pasaba con esa voz. Y entonces este periodista Carl Phillips fue uno de los que más emotivamente le llegó a la gente, porque mucha gente pensó que él había muerto cumpliendo su deber. Después empiezan a matar a todo el mundo, acaban la CBS y todo, pero ese es el primero que usa la estrategia del silencio. Entonces Carl Phillips está transmitiendo, entrevista al campesino y el campesino divaga. Entonces él como que, señor, pero acérquese más al micrófono. Sí, señor, no está bien. No quiere que le siga dando más detalle. No, 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 no. O sea, parece muy real. Carl Phillips lo hace muy bien. El personaje Carl Phillips, el actor que lo representa. Y entonces ya cuando empieza dice, está saliendo esto, todo el mundo está ardiendo y la gente grita en el estudio, los actores, se oye esto, que va ambientando con la voz y hay efectos sonoros con la orquesta como de cosas que estallan y cosas raras y el sonido de los gritos y él dice, viene hacia mí, me está cayendo, compañeros, no puedo, y queda en el aire y hay un silencio, ahí sí la famosa en sonido ensordecedor, perdón, silencio ensordecedor, hay un silencio y no vuelven a transmitir nada, dicen, ahora les vamos a poner música, perdimos contacto, y la gente, eso entra en un pánico porque sienten lo mató. Y ese recurso lo repitió varias veces con una persona en un avión, con una persona que se encuentra como un operador de radio y te dice, parece que nadie me escucha, alguien me escucha, esto se está acercando, hay humo negro, me estoy ahogando, y queda también en silencio, perdimos contacto. El poder del silencio con la voz. ¿Ven? El poder del silencio es muy fuerte. Sin duda, sin duda. Y silencios más elocuentes que líneas que se vayan a recitar o que se vayan a expresar, a actuar. En este audio de Orson Welles, producido por la CBS, sin duda el silencio es protagonista, entre otras cosas por los fuertes contrastes. A veces hay unos ruidos muy fuertes, hay música. De hecho, parte del asunto es que esa música tan agradable, a mi parecer, esta música española que nos ponen al inicio, pues nos ponen una onda de relajación, de tranquilidad, una onda sabrosa que hace un contraste brutal con lo que sucede posteriormente con estas muertes actuadas del reportero, del equipo militar. Además, ese es otro tramo muy interesante, cuando nos conectan con la supuesta onda o con la supuesta señal de los radios del equipo militar, del equipo de la Fuerza Aérea, de todas estas personas que están supuestamente combatiendo a los extraterrestres que están invadiendo el planeta. Y cómo nos dan los detalles de las coordenadas, de los ángulos, todos esos detalles técnicos que uno piensa, esto no se lo pueden estar inventando. Un discurso sólido tiene detalles, tiene números, tiene nombres de calles, tiene nombres de espacios, como nos refieren algunos espacios en Nueva York y en New Jersey, con nombre propio y nos los construyen, tanto que ya lo señalabas tú al inicio, que incluso uno se volvió sitio de interés turístico porque quedó tan bien descrito en esta ficción que para las personas era absolutamente creíble que algo estaba pasando porque el espacio les resultaba familiar. Entonces, el dato técnico, la altura, el ángulo, todo eso que le escuchamos al equipo militar
que supuestamente nos está compartiendo su señal de radio. Y esos nombres específicos en espacios que muchas personas conocían, pues hicieron que esto fuera mucho más creíble. No es lo mismo simplemente referir, está pasando esto, que poner a estos militares a que nos digan, vamos a disparar en tal ángulo, se está acercando hacia acá, gire hacia allá. Todo ese detalle técnico, entre otras cosas, para personas que somos desconocedoras de ese mundo Sí, militar, nos podrían estar mintiendo perfectamente, pero el uso de los detalles de una forma tan sólida y tan estructurada nos disminuye ese escepticismo, porque uno dice, bueno, todo este nivel de detalle no puede ser claro. inventado. Y además se apoyaban en que en 1924 se había empezado a hablar de Marte, pues claro, no había contaminación, entonces podían ver mejor a Marte y lo veían como algo diferente y empezaron unos estudios y un italiano que lo logró observar dijo, hay unos canales, pero él hablaba de unos canales naturales y la gente, como en 1924 se habían construido muchos canales de ingeniería, lo confundieron con canales artificiales y no naturales, que fue lo que quiso decir el italiano, lo tradujeron mal y se empezó a hablar de vida en Marte. Y justo por los años 30 se había publicado un estudio que se creía que había vida en Marte. Entonces, cuando empezaron a decir marcianos y toda la gente lo empezó a creer, creo que desde ahí viene lo del marcianos, ¿no? Todo el tiempo hablar de marcianos. Sin duda, pues de hecho todo este libreto de Orson Welles tuvo una incidencia directa, pues la obra inicialmente y luego este montaje sobre muchas de las películas de ciencia ficción que vimos posteriormente. Sí, Podríamos sí, decir sí. que muchos de los elementos de la estructura de estas películas son consecuencia del éxito de este suceso. Además, alrededor del éxito de esto, del éxito entre comillas, pues que implicó la confusión de esto, y que algunas personas pensaran que era realidad. Hay muchísimas polémicas y debo decirte, hay muchas personas que afirman que esto se ha reescrito con el paso de los años y que el impacto inicial no fue tan grande como nos quieren pintar y que esto se fue reinterpretando con el paso de los años para darle más trascendencia al suceso. Ya sabemos que la historia muchas veces está llena de reinterpretaciones. Entonces, Sí, hay muchas personas que plantean eso, que esta supuesta incidencia sobre la gente que empezó a tomar esto como real y empezó a actuar con base en esto que daba por cierto, pues que se pudo haber dado, pero que no fue tan grande ni tan impactante como se nos ha ido contando a lo largo de la historia. Porque, entre otras cosas, a mucha gente le servía, insisto, para respaldar sus teorías de que un contenido puesto en un medio masivo podía hacer que las personas tuvieran una respuesta, una conducta de respuesta. Haz de cuenta como lo que se habla de Pavlov, el estímulo-respuesta. sí, Entonces, en buena medida las investigaciones de la Mass Communication Research y el funcionalismo, personajes como Laswell y Lasserfield venían hablando y hablaron por muchos años de cómo la incidencia de los medios masivos era irreversible e inmensa sobre las personas. Grandes investigadores como Theodor Adorno, pues de hecho también se paraban desde esa perspectiva, él ya no tanto buscando cómo sacarle provecho, sino desde una perspectiva crítica. Entonces creo que a mucha gente le vino bien el ejemplo de lo que pasó con la Guerra de los Mundos de Orson Welles para respaldar sus planteamientos teóricos sobre la potencia, sobre la fuerza de los medios y su incidencia sobre las personas. Sin que esto signifique, por supuesto, que esto no haya tenido una incidencia, que la tuvo. El hecho es qué tan grande o qué tan pequeña fue, pues habría que haber estado allí para dar un testimonio directo de cómo fue y si fue tan grande como nos la quieren contar o tan pequeña como dicen algunos críticos, pues pero que para hubo, ellos hubo. tampoco fue tan claro, ¿no? Los que corrían por un lado, por otro, y para completar, hubo por pura casualidad un apagón en una población del estado de Washington, hubo un apagón, entonces eso empeoró la situación. Pero ahora pensemos en ese medio de efectivo. Tú hablabas de cómo el discurso tiene poder porque se construye con detalles, con personajes creíbles como el doctor Pearson, como decir, los estudios de la universidad tal avalan que hay vida en Marte y que se han visto explosiones en Marte, cómo se construyen los detalles, pero mira que eso paralelo a la partitura que acompaña ese diálogo que es la voz y cómo construir los detalles con la voz. Mira que tú estás hablando de la construcción de los detalles con el diálogo y tal vez también debemos resaltar la construcción del ritmo y los efectos sonoros que hace Orson Welles para ello, los detalles en la música, en dónde entra el sonido y la entrega de los actores de los personajes más grandes en esto, como es Pearson, como es Carl Phillips, especialmente, construyeron mucho el detalle. El personaje, el actor que representa a Carl Phillips,
se fue a escuchar a este otro periodista hasta que logró la voz de apremio. Esa voz que todos hacemos cuando tenemos miedo. Yo doy el ejemplo, la famosa imagen del niño que va detrás de la pelota y viene el camión, que uno no le va a salir la voz ahí. Ten cuidado, niño, porque el camión se lo lleva. Eso lo ha estudiado un autor que se llama François Leuch y dice que es una voz de apremio que es caracterizada por un tono agudo que genera alarma en el cerebro, y ya se ha encontrado dónde genera alarma. En la amígdala cerebral, una estructura que está, si trepanáramos por aquí y entráramos hacia más o menos este lugar, en cada hemisferio. Y esa amígdala, que es el detector de amenazas, reacciona mucho ante el tono agudo de la voz de apremio, que es un tono agudo con un volumen fuerte. ¡Cuidado, niño! Entonces él usó esa voz, se me viene encima, y la gente escuchó esa voz de apremio, la respiración agitada. Es decir, todos los detalles de una voz temerosa o de una voz que está en esa situación de parece que no hay nadie. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Miren, diferentes variaciones en la voz, el silencio que ya habíamos hablado, luego la reflexión que hace Pearson con esa voz grave. Parece que soy el único humano que queda vivo sobre la Tierra, antes de encontrarse con un sujeto extraño, y es cuando mueren los marcianos por una bacteria, y bueno, todo lo que allí ocurre, pero los detalles de la caracterización vocal y todo lo que eso produjo en la emoción, que también se habla de eso con los discursos de Hitler, que el horrorosamente, maquiavélicamente armado discurso de Joseph Goebbels, pero la interpretación que hace Hitler con la voz, todo lo que provocó. Se nos está acabando el tiempo, qué pena, porque el tema da para hablar seguramente mucho más que esta media hora, que estos 20, 25 minutos que hemos tenido. Habrá otros espacios para hablar sobre cómo la voz y el mensaje se correlacionan. Estoy convencido, Ivette, mientras escuchaba tu análisis sobre la voz, que hacer un uso adecuado de la voz tiene una influencia, tiene una injerencia también en que utilicemos las palabras de forma adecuada. Cuando uno está utilizando todas esas herramientas expresivas de las que tú nos hablas frecuentemente, en realidad también logra buscar, logra escarbar, logra traer al discurso las palabras adecuadas. Y eso es evidente en este trabajo del señor Orson Welles, que hasta hoy da de qué hablar. Y eso es un indicador en un mundo donde hay tanta cosa que pasa, que algo sigue dando de qué hablar tantos años después, casi 80, pues es más de 80, es muy significativo. Para todos los que estamos viendo este programa, para todos los que hoy nos acompañan, pensemos en nuestra vida diaria. No es una broma cuando queremos llegar a otras personas para poder hacerles llegar a ellos nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras ilusiones, para poder ayudar a personas a las que amamos. La importancia de la palabra adecuada con la voz adecuada. La importancia del guión y de la partitura. Tomemos ejemplo del maestro Orson Welles, no para crear pánico, sino para lograr un adecuado uso del diálogo, del ritmo que tiene ese diálogo y de la caracterización a través de la voz. Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado en este breve análisis y espero tenerte nuevamente en el consultorio de la voz. Muchísimas gracias, Ivette. Si a Orson Welles le sirvió el buen uso de la voz y de las palabras para que a propósito no pareciera cierto algo que no lo era, pues muchísimo más para quienes estamos hablando de cosas reales y ciertas. El uso adecuado de la voz y de las palabras pues nos puede dar más credibilidad y más contundencia. Así es. Y si este video te gusta y nos das un valioso me gusta, a nosotros sí que nos gusta, por favor síguenos en las redes, remite este video a las personas que tú consideres que les va a gustar, que les va a impulsar, y nos seguimos viendo aquí en otra cita en el consultorio de la voz. Let's go.